¿Cómo están, amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios? Una semana más que el Señor la Virgen nos permite compartir con ustedes. Saludos a los amigos de todo NS Perú, donde se prepara este espacio, concretamente en Arequipa. Saludo a los amigos de Lima, a los amigos de Cusco, Arequipa también, y a los amigos que a través de las redes, los medios, la tecnología nos van a ver o escuchar en otros lugares donde también NSE está presente. Hoy, como otras veces en esta secuencia de temas, nos acompaña el padre Antonio Ruiz, sacerdote misionero que visita estos lares realmente como a descansar, pero él, como decía el padre Rodrigo Molina, el descanso es cambio de actividad, así que bien le viene cambiar de actividad con nosotros. Padre, bienvenido una vez más. Muchas gracias a todos. Padre, seguimos con un tema que un poco los textos antes de este espacio yo decía, vaya, ¿en qué nos hemos metido? Pero realmente muy delicado, muy importante, y trataré de siempre hacerle algunas preguntas como para que los oyentes o televidentes de casa nos puedan entender. En este temita que ahora vamos a compartir, que seguramente nos va, Dios mediante, abarcar alguno más, es sobre conciencia y verdad. A raíz, también recordando un héroe, creo yo, un profeta de nuestro tiempo auténtico, del fallecimiento y un texto póstumo prácticamente del cardenal Caffarra, presidente de lo que era el Instituto para los Estudios del Matrimonio y Familia, Juan Pablo II, que él fue el primer presidente, continuó, y también pues una figura cumbre en la moral católica, este cardenal, fallecido hace algunos días. Él tenía una conferencia programada y no la llegó a pronunciar porque falleció, pero el texto quedó, amigos oyentes y televidentes, está en internet, son unas 5 hojitas, 6 hojas en A4, pero de una riqueza importante y de en el contexto actual, muy lumínicas. Vamos a intentar con el padre Antonio Ruiz y con algún texto más, porque hace referencia incluso a la Veritatis Splendor, etcétera, de compartir con los oyentes y televidentes sobre este texto. Antes de iniciar, ustedes sabían que la misma Lucía, una de las consecuencias de jugar con la moral o manosearla, es la manipulación de lo que se entiende por familia o la crisis. Al iniciar este instituto, Juan Pablo II, el cardenal Caffarra le escribe una carta a Sor Lucía pidiéndole oraciones para este nuevo apostolado que le encomendaba el entonces Papa Juan Pablo II. Él solo le pedía oraciones a esta carmelita, a la vidente, y le responde con una carta muy amplia. Entre ellas compartimos con usted, nos parece oportuno, lo que le dice sobre la familia, que también está en varios portales católicos. Le responde Sor Lucía: la batalla final entre el Señor y el reino de Satanás será acerca del matrimonio y de la familia. No teman, añadió, porque cualquiera que actúe a favor de la santidad del matrimonio y de la familia siempre será combatido y enfrentado en todas las formas, porque esta es el punto decisivo, ¿no? La familia. Y luego terminaba Sor Lucía: sin embargo, Nuestra Señora ya ha aplastado su cabeza. Padre, ¿qué le parecen estas palabras? No sé si usted es combatido y perseguido también por estos temas. Ciertamente que, como dice Lucía de Fátima, todo el que defienda va a tener el combate. Hoy lo vemos claramente, esa persecución a todo aquel que solamente defiende la familia como Dios la instituyó, lo que está en la naturaleza, en la esencia de lo que Dios ha puesto, que no es la familia tradicional, sino la familia creada, constituida por Dios, ¿no? Que es tradicional porque es lo que Dios hizo y viene conociéndose y viviéndose así como lo que siempre ha existido. No es que hoy haya nueva tipo, modelo, marco de familia, sencillamente eso es imposible, a no ser que hubiera otra nueva creación. Cuando haya una segunda creación, es decir, si creásemos otro hombre diferente, con otra naturaleza diferente, podría haber otro tipo de familia diferente, pero eso sería con otro ser humano diferente. Entonces, no con la naturaleza con la cual Dios nos creó. Si no se cambia la naturaleza, no va a cambiar porque eso está
inherente en la naturaleza. Y por eso Sor Lucía, y ella con esa visión, pero ven esas palabras de esperanza, pero no tema, ya la Inmaculada aplastó la cabeza de la serpiente. Eso ya es decir, todo el que combate va a combatir, va a hacer lucha, pero ya está vencida, así es que ya está aplastada. Entonces, el fracaso, diríamos, ya está previsto, ya está conseguida la victoria, entonces no hay que temer, la victoria ya está alcanzada. Y entonces quizás sí valdría formarse para que, aunque esa victoria esté alcanzada, por ejemplo en este campo de la moral, conciencia y verdad, que vamos a intentar compartir catequéticamente con los oyentes y televidentes, aunque la victoria esté alcanzada, quizás nosotros podríamos coparticipar en que esa victoria se adelante o que el daño sea menor. Así es, porque ciertamente a lo largo de la historia de la humanidad vemos que ha habido distintos momentos donde se han levantado culturas con ideas, por ejemplo, un imperio egipcio con una esclavitud, con una serie de cosas, de ideas dominantes, que si las pirámides por la otra vida, todo eso estaba en el error, pero fue poco a poco y termina cayendo, desapareciendo, porque ahí no está la verdad. Si ahí no está la verdad, no va a permanecer. Donde quiera que no esté la verdad, va a desaparecer, no va a permanecer en el tiempo, en la historia. Que permanezca un tiempo es el error, la mentira, tienen una vida muy corta, porque la verdad es eterna, pero el error y la mentira, temporales, racional y moral, ¿no?, tiene sus días contados, va a durar un tiempo, el tiempo que le convenga a alguien esa falsedad, ese error, esa mentira. Cuando a una persona le conviene la mentira, trata de conservarla, hasta que eso ya no le es conveniente, ahora prefiere otra cosa, entonces ya lo desecha. Entonces, todo aquello que no es verdad termina siendo desechado. Sin embargo, lo que permanece es porque conserva, lleva dentro de sí la verdad. Lo que se establece sobre la verdad permanece para siempre. Me he hecho recordar, no es el tema ahora, lo que dijo la Virgen, nuestra Madre en Fátima, Rusia expandirá sus errores por el mundo, ¿no? La doctrina y todo esto, que también tuvo un tiempo, aunque ahora se recicla, según varios, en esta nueva izquierda o la ideología de género. Cardenal Caffarra iniciaba es largo el discurso, repito, 6 páginas de 20, no lo vamos a ver ahora todo, pero empezaba diciendo otras palabras proféticas, Padre, y viene muy bien con lo que usted también nos dice. El primer deber de toda la Iglesia es denunciar esta destrucción de lo humano derivada de la expulsión de Dios del horizonte de la vida. Este campo antropológico, esta destrucción del mismo hombre, quizá por eso lo de Sor Lucía, pues precisamente al final es un tema de fe, ¿no? De quitar a Dios, ya viene como una consecuencia de destruirnos, Nietzsche, no sé, ese mismo superhombre que al final también termina haciendo tanto daño. Así es. Por eso, en el momento en que no se quiere aceptar la afirmación de Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, entonces rechazar a Cristo es rechazar la verdad. Entonces hay que construirse, edificarse, por lo menos aparentar una verdad. Hay que construirse su propia verdad. Entonces vienen todos estos constructores de una sociedad nueva donde quieren hacerlo sobre su verdad. Una verdad relativa, una verdad acomodada, una verdad no en sí consecuente, sino el beneficio que puede tener en el momento. Y el que construye cualquier verdad, cualquier situación, vida, humanidad, sociedad, empresa, lo que sea, sobre el error, la mentira, no sobre la verdad, termina cayéndose por su propio peso. O sea, ciertamente en la verdad es donde podemos permanecer. Uh-huh. Una de las ideas que decíamos al inicio y también está dentro de
de este texto, aunque él empieza citando, arranca de un pasaje bíblico, la negación de Pedro, es lo que tanto nos han insistido estas décadas, no sé si más, esta como contraposición entre conciencia y verdad, que al final es este resumen de equiparando a libertad y verdad, ¿no? Como que las dos estuvieran totalmente opuestas y una niega a la otra. Y claro, todos se nos insiste mucho en la libertad. Ciertamente, la verdad no va por caminos aparte de la libertad. Entonces, van por un mismo camino. Yo sé el camino, la verdad y la vida. Pero es que vivir en la verdad, esa es la libertad. No hay libertad sin verdad. No puede existir una libertad que rechace la verdad, porque ya pasa a ser esclava del error. Entonces, eso es lo que no se comprende. No, yo soy libre cuando hago lo que quiero. Entonces, el hacer lo que quieres en el error no es ser libre, es quedar esclavo del error. El hombre se autodestruye, se destruye a sí mismo cada vez que rechaza, aparta la verdad. Entonces, por eso no puede haber una construcción, es decir, el cardenal Cafarra en esa conferencia que dejó escrita, lo que él sostiene es que el hombre para construirse es en libertad, pero en libertad tiene que ser por el camino de la verdad. Entonces no hay una construcción del hombre, de la vida, de su estructura física, espiritual, sentimental, humana, sin libertad. Pero esa libertad se apoya en la verdad. No son dos cosas dos platos que van juntos. No puede estar una sin la otra. Libertad en el error, en la mentira, no es ser libre, porque no puede elegir entre el bien y el mal, porque está equivocado. Entonces lo que elige no es lo que él quiere elegir, y eso ya no es libertad. Entonces eso es confusión, será otra cosa. Y eso no le va a construir, no le va a hacer más hombre, más humano, le destruye. Entonces lo que le hace es esclavo de pasiones, de vicios, de errores, claro. Justo ahí se me venía algún ejemplo, como unos 3 ejemplos, pero por ejemplo, una persona que precisamente pueda tener como una inclinación a atracción a las personas del mismo sexo, puede apelar o apelan, o nos dicen eso en muchos medios de comunicación, ¿no? De que pues dejarlo ser, si él se siente así feliz, si es libre, si podría decirse, ¿por qué no dejarlo en paz? Si él libremente opta por esa inclinación, libremente opta por una esclavitud. O sea, no es que va a ser más libre cuando la siga, es que va a ser más esclavo. Entonces, porque entrar por el camino de la muerte no me lleva libremente, yo quiero vivir así, pero es que eso no es vivir, eso es morir. Entonces, no es ser más libre, no es ser más hombre, no es estar en la verdad, porque una inclinación torcida, eso no es lo que él le lleva a ser lo que es, y nunca va a estar feliz y contento consigo mismo. Otra cosa es, debido al pecado original, tenemos unas tendencias desviadas, torcidas. Si nosotros queremos ser lo que somos, porque al fin y al cabo tenemos que comprender que la felicidad del hombre no está en hacer lo que le agrada, sino en ser lo que es. Cuando uno obre de acuerdo a lo que él es, entonces encontrará una satisfacción del ser. Soy feliz porque estoy en lo que soy. Ahora, el que está fuera de sitio se está desconcertado, desorientado. Esa desorientación no le hace feliz a nadie. Otra cosa es que yo, como el avestruz, mejor cierro los ojos para no ver, ¿no?, si me estoy suicidando o si me estoy metiendo en un problema que me va de tal manera a superar, y ya llega un momento donde mis deudas son tales que mejor desaparezco porque ya he llegado a hacer fondo.
no está la felicidad, no está la libertad en hacer lo que a mí me apetezca. Eso, cuando es desviado, cuando me lleva por un camino que me autodestruye, entonces no es ser feliz. Y dejarle a una persona así, no le estás haciendo ningún bien. Al contrario, denunciar eso, enseñarle cuál es el camino, mostrarle la orientación, eso es precisamente lo que debemos hacer. Este es tu bien, por aquí es, y está cerrado en esto. En los momentos actuales, eso parece poco tolerante, impositivo, dogmático, no sé cuántas palabras más. Se lo dejo porque los que sí son así son los amigos de producción. No, los amigos que nos dicen que ya tenemos que ir a una pausa. Le dejo un poco con esa inquietud porque incluso en algunos púlpitos se escucha estas afirmaciones y creo que nos confunde a muchos o a la gente sencilla. Le dejo esa inquietud y le invito a una pausa, padre. Muy bien. A los amigos oyentes y televidentes les invito a una brevísima pausa. Estamos tocando ese tema de verdad y conciencia, un texto tratando de espigar el denso texto del cardenal Caffarra, fallecido hace algún tiempo, y con honda influencia, consecuencias para nuestro tiempo. Brevísima pausa en Hacer el Encuentro con Dios y enseguida continuamos. Quizá alguna vez hemos escuchado estas palabras con las cuales yo un poco le insistí al padre Antonio con una cuestión porque creo, me parece, y bueno, muchas personas que son muy buenas, muy santas y han estudiado bastante también coinciden en esto, no es solo nuestra impresión, en que por un lado se puede tildar a alguien de inmisericordioso, poco tolerante, ¿no? Un fariseísmo, intransigencia, dogmático, ¿no? Todo. Y creo que vamos a hacer un club anónimo de los que estamos aquí frustrados con todo eso, porque también uno se pregunta, y bueno, ¿y la verdad? ¿No? Porque puede haber dos excesos quizá, padre, ¿no? Ese es el drama siempre del ser humano, pero donde está lo que el mismo Señor dice, ciertamente no condena en ninguna parte, quizás, o acláreme ese punto, pero dice bien claro que el camino al infierno es ancho y el camino hacia el cielo es estrecho, aunque no lo diga tácitamente, ¿no? Pero está dando a entender bien claro esto, padre. ¿Por qué no nos comenta un poquito? Así es, pues, con ese ejemplo que comienza el cardenal Caffarra sobre las negaciones de Pedro, cuando Pedro, la criada aquella le pone, tú eres de ellos, ¿no? Entonces le pone ante la ocasión de dar testimonio. Pedro en ese momento, por el miedo, se ve como ofuscado y niega conocer a Cristo. Ahora, pongamos el caso. Si Pedro estuviese ahora aquí y ha negado a Cristo, que yo le diga que lo que él ha hecho es una cobardía, lo que estoy haciendo no es una imposición. Que yo le diga que Cristo es el Hijo de Dios, como él lo había declarado antes, y como él lo seguirá declarando después de esta ocasión, ya que fue la única negación que tuvo Pedro, y que después se arrepintió, y después dio testimonio una y repetidas veces, hasta dar la vida por ello. Entonces, el que yo ahora le diga a Pedro que tú has negado la verdad, y tú te has opuesto, y que Cristo es el camino, la verdad y la vida, el bien para ti, yo no le estoy imponiendo a él ninguna cosa, yo le estoy iluminando, aclarando. Por eso, el ejemplo que usted puso antes en el primer bloque de este programa, sobre si una persona tiene una inclinación hacia personas del mismo sexo, yo exactamente igual que con Pedro, lo que hago es iluminarle, aclararle que lo que él está haciendo es algo equivocado, es algo que va contra su naturaleza. A Pedro le estoy diciendo, vas contra tu conciencia. Entonces yo no te estoy dogmatizando, no te estoy imponiendo, no te estoy haciendo, abusando, ni queriendo, sino te estoy iluminando. Y cuando yo a ti te digo, esta es la verdad,
esto es lo correcto, cuando yo a ese tiene esa tendencia le digo que dejarse llevar de eso está cometiendo pecado porque va contra su naturaleza, lo que le estoy haciendo es un favor, es un bien. No le estoy persiguiendo en su libertad, le estoy apoyando, iluminando para que tome la decisión que la tiene que tomar él. Lo mismo que Pedro en su negación, él en ese momento de ofuscación decidió ir contra la verdad. Entonces, no es que pasó a ser la verdad otra cosa, no es que en ese momento la verdad era diferente. Esa verdad de quién es Cristo no cambia. Él es desde toda la eternidad y lo será por toda la eternidad. Pero en ese momento no cambió ni la verdad para Pedro, ni la verdad en objetiva en sí, en Cristo. Cristo no deja de ser el Hijo de Dios, no deja de ser y ser conocido por Él. Él estuvo viviendo y conviviendo. Entonces, no es que el momento, por eso, las circunstancias estas de peligro de la vida van a hacer que las cosas cambien. La situación de peligro, la situación de emocional, del sentimiento, ahora hace que mi conciencia me diga que Cristo no, que yo no conozco a Cristo y que Cristo no es el Hijo de Dios. Eso no es la realidad, la verdad. Por eso, el que uno oriente, el que uno aclare, el que uno le ponga la verdad delante, no está imponiendo nada, sino iluminando la realidad, la naturaleza de las cosas. ¿Es un acto de caridad? Por supuesto, ciertamente que a mí, que me ayuden, ya que lo que me construye, en este caso del programa, perdón, nuestro título. El documento del cardenal del cardenal, su conferencia, la conferencia del cardenal, él pone, ¿no?, lo que destruye a el hombre, ¿no?, la naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que destruye la humanidad? Entonces él hace una reflexión comenzando con esto de las negaciones de Pedro, decir lo que va contra la verdad. Entonces, el error, la mentira, es lo que viene a destruir. Entonces, y nos pone, ¿no?, delante verdad y conciencia. Una conciencia podría decirme algo que no fuese verdad. Entonces él hace un estudio, pero ya es muy largo y ya lo hemos hablado en programas anteriores, sobre la conciencia y la verdad. Entonces, la conciencia lo que hace es presentar mi acto, que en este caso de Pedro es la negación de que conoce a Cristo y que Cristo sea el Hijo de Dios, en concreto es, él no conoce a Cristo, lo que él afirma en ese momento. Entonces su conciencia le está diciendo que sí conoce a Cristo. Su acción, su obra, lo que está en ese momento él haciendo es negando que conozca a Cristo ante las circunstancias de la amenaza que él siente de muerte, dado que a Cristo lo están condenado a muerte, o lo están apresando y lo llevan para condenarlo. Si yo digo que le conozco, puedo correr el mismo destino, el mismo riesgo. Entonces, ante el peligro, la circunstancia de verme amenazado de muerte, niego que he conocido a Cristo. Yo no le conozco, no sé lo que me dice, nada. Entonces, la conciencia no es, dirá el cardenal Newman, ¿no? Él aclara, o dice en alguna ocasión, hoy día hablamos de mi conciencia hoy me dice, y el cardenal Newman, que es el hombre que él pudo decir con toda sinceridad, yo sí puedo decir una cosa, que jamás he pecado contra la verdad. Entonces, el que buscó la verdad diríamos, desde niño, desde pequeño, él llevaba ese deseo, ese amor por la verdad, de tal manera que se comprometía, que trabajaba, que renunciaba, lo que le costase, pero la verdad era su objetivo. Y cuando se propuso buscar la verdad hasta el máximo, pues la encontró. Y por eso se hizo católico. Pues él pudo decir con toda sinceridad, nunca he pecado contra la verdad.
Pues él dice esto de tal manera, nosotros hoy día vamos diciendo a algunas personas, ¿no?, que mi conciencia hoy me dice, eso se tiene que entender como que a mí me gusta, me apetece, hoy yo quiero esto. Entonces, claro, eso no es la conciencia. Confundir los términos y cambiar lo que es el gusto por la conciencia, identificar mi conciencia con mi gusto, si a mí me gusta, pues eso es lo que yo hago en conciencia. Perdóneme, pero en conciencia no es eso, en conciencia es otra cosa. Por eso el cardenal Newman dice, hoy se entiende así, aquellos que hablan en este sentido así, en conciencia, ellos sienten que tienen que negar a Cristo, como Pedro en ese momento, si lo hizo en conciencia, es que en conciencia no puede hacer, porque la conciencia es otra cosa. Si le cambiamos el sentido, el contenido a la palabra conciencia por el gusto o lo que a mí ahora me ayuda, Me conviene. me conviene, entonces, ¿qué me conviene? ¿Para qué? ¿Para defender la verdad o para librarme de una amenaza que yo siento? Porque si solamente es librarme de algo que en mi apreciación es perjudicial, entonces sí, pues es lo que estoy haciendo. Yo ahora siento como un peligro para mi integridad física, no importa la verdad, lo que importa es liberarme yo de esto. Ahí es donde traicionamos la conciencia que te está diciendo eso no está de acuerdo con la verdad. La conciencia me ilumina, me apunta si este acto está de acuerdo con la verdad o no. Cuando miramos así lo que es la conciencia, entonces lo vemos y lo sentimos totalmente de otra manera. Bien complejo, profundo, pero muy rico, porque esto se va aplicando a cada momento. Yo no sé, padre, si eso que usted dice, ese quiebre entre lo que me dice la conciencia, perdón, y a veces hacemos, es lo que se llama incluso pecado. Ciertamente lo que destruye es cuando yo veo con la razón, iluminada por la fe, una verdad. La conciencia me dice que lo que estoy haciendo va contra la verdad, ir contra la conciencia es el pecado. Y el pecado es lo que pone el cardenal Cafarra en su conferencia, lo que destruye al hombre es el pecado. Uh-huh. A veces incluso Benedicto XVI también citando al mismo cardenal Newman, bueno, beato cardenal Newman, hablaba que a veces nosotros entendemos en el mundo moderno que la conciencia no lo tomamos incluso como una cuestión de algo como bueno, como algo noble y todo, pero totalmente no es lo que el mismo cardenal Newman quiso decir, ¿no? Entonces es algo más profundo y diametralmente opuesto a lo que actualmente pensamos que es conciencia. En alguna parte lo comentábamos antes de salir, incluso esa fuerza vinculante con la verdad, ¿no? Y incluso llegará a afirmar que él brinda antes por la conciencia antes que por el Papa, porque le estaban preguntando si los católicos ingleses eran más fieles al rey o al Papa, y si eran al Papa eran como traidores a su patria. Así es, esa afirmación del cardenal Newman que ve que es centrado. Yo brindaría por el Papa, pero antes por la conciencia. Entonces, ¿dónde dejó la verdad? Es que la conciencia es el actuar, el cómo la conciencia recta y verdadera, como habíamos explicado en programas anteriores, una conciencia recta y verdadera obliga. Y siempre me obliga a seguir la verdad, me orienta hacia la verdad, me dice si lo que estoy haciendo, lo que he hecho o lo que pienso hacer, está de acuerdo con la verdad. Sigue la verdad en concreto en este acto. Y claro, vivir la verdad, obrar en la verdad, seguir la verdad, es lo que me hace ser libre, es lo que me hace ser hombre, es lo que me hace ser cristiano, es lo que me hace ser realmente plenitud en lo que soy. Vivir contra la verdad es el pecado, es lo que me destruye. Volviendo al ejemplo de antes, lo que usted me decía, cuando una persona tiene una desviación en su afectividad,
es una desviación afectiva. No es que yo lo siento así, es que para mí esto, pues precisamente, ahí tú la verdad del ser, la física, la química, el cuerpo humano no está hecho para eso, primero. Segundo, así el Creador no nos hizo para que cada uno elija, ya nos hizo con una elección. Esa está puesta en el organismo, en el físico, de tal manera que ya mi organismo ya está determinado como varón o como mujer, de tal manera que ya el varón tiene su orientación sexual hacia el complemento de la mujer hacia el varón. Ir fuera a otro camino, mujer, mujer, varón, varón, ya es contra la verdad. Entonces, esto no es obrar ni en libertad, esto no es que cada uno tiene su verdad, no es obrar en la verdad, porque va contra la misma constitución de la naturaleza, ni es obrar en conciencia. Entonces, eso precisamente es lo que llamamos una cosa torcida, porque no va por la verdad, no va según la conciencia. A estas personas son las que hay que ayudar. Es como... E iluminar, como usted decía, sin acomplejarnos porque nos puedan tildar. Así es. Una persona que tiene una herida que se está sangrando, no voy a decir, hay que dejarle porque él es libre. No, es una persona que necesita de una ayuda para impedir que se desangre, que se muera o que se infecte y que se ponga peor, ¿no? Y que pierda la salud e incluso la vida. Hay que ayudarle a que tenga una vida humana completa. Pues lo mismo, en la moralidad, en los actos, en la parte sentimental y afectiva del hombre también hay que ayudar. Le tengo que invitar a la última pausa y como otras veces nos queda corto y todavía pan por rebanar. Así es. Pero bueno, yo creo que con mucho fruto esperamos para saber discernir e iluminar, como usted nos ha recordado. Le invito a la pausa. Adelante. A los amigos oyentes y televidentes también una brevísima pausa y continuamos con la parte final de Hacia el Encuentro con Dios. Continuamos, amigos oyentes y televidentes de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, la parte final de este espacio. Agradecemos la visita del Padre Antonio Ruiz. Karol Wojtyła, y lo cita el documento que estamos compartiendo con ustedes del Cardenal Caffarra, dice: por lo tanto, el hombre es él mismo por medio de la verdad. La relación con la verdad decide su humanidad y constituye la dignidad de su persona. Padre, en plena sintonía con todo lo que usted nos viene explicando y con lo que la moral católica nos viene explicando. Así es, ciertamente. Por eso, el pecado destruye la verdadera humanidad. No podemos pensar nunca que uno, haciendo lo que le apetezca, es cuando va a ser más hombre, más libre, más persona, más verdadero. Entonces, la verdad, ahí lo tenemos, es la base. Me va a determinar, pero la verdad de las cosas en sí misma, porque es la creación de Dios, lo que Dios ha hecho. Entonces, ahí, si yo obro hacia la verdad, estoy obrando en libertad. En el momento en el que yo me impiden seguir la verdad, aclarar o manifestar la verdad, entonces me están quitando la libertad. El que, ya sea desde el gobierno, ya sea desde los medios de comunicación masivos, ya sea desde donde quiera que intenten configurarme para que yo obre y piense y crea las cosas de otra manera, eso sí es coartar, eso sí es dictadura, eso sí es imposición, porque no me permiten conocer, seguir la verdad, obrar en la verdad. Y eso es lo que me hace ser libre, y aquí la verdad os hará libres, dijo nuestro Señor. Y qué bien lo experimentamos, que uno cuando
obra según la verdad, busca la verdad, y la verdad es lo que él desea, ama, como el cardenal Newman, el beato Newman, yo nunca he pecado contra la verdad. Por eso fue caminando y era más libre. Y esa libertad, que bueno, sería también para hacer más programas sobre la libertad, pero no es el momento, ni queda el tiempo para ello, ¿no? Entonces, ¿qué es ser libre, no? Pues de alguna manera podríamos definirlo, decirlo así brevemente, ¿no? Santa Teresa es obrar en libertad, ¿no? Entonces, en verdad, entonces seguir la verdad, vivir en la verdad, eso es ser libres. Otra cosa, no. Dios nos ha dado una libertad que lleva hacia el infinito, que es Dios, que el camino es estrecho, como usted decía antes, pues mire, ciertamente la verdad es una. Entonces, que yo obre en la verdad, por eso el camino es estrecho, porque es una sola. El camino que lleva a la perdición, entonces el camino que va por el error es amplio, mientras que una es la verdad. ¡pum! Entonces, mi padre y mi madre son fulano y mengano. Este es mi padre y esta es mi madre, y no hay más. ¿Ve? Yo no tengo 10 padres, no tengo 20 madres, entonces no puedo tener muchos. Entonces, si yo me equivoco, o soy malo y perverso y engaño, diciendo que es otro mi padre, otra mi madre, no estoy en la verdad. Eso no me hace más libre, al contrario, lo que me está haciendo es ser esclavo de una mentira que luego para tapar eso tengo que empezar a mentir más, y eso lo vemos, que en el momento que una persona dice una mentira nunca viene sola, esa tiene que taparla con otra, y esa con otra, y esa con otra, entonces ya empieza hasta que aquello ya revienta y entonces sale a luz la verdad, que se estaba mintiendo, ¿no? Entonces, por eso el camino es la verdad. Muchas personas suelen exclamar, se entiende entre pesadumbres, que a veces aquí por ejemplo en Perú, no sé, en Latinoamérica le dicen el más vivo o el que miente, es como el que progresa o le va bien y es como a veces una queja amarga muchas veces, otras quizá también como queriendo o pensando si lo van a imitar, pero pareciera por ejemplo, algo concreto, ¿no? No, parece que estuviese de moda. Incluso a veces tildamos a la mayoría de políticos, bueno, politiqueros, no son políticos auténticos, según la definición de la palabra, de que miente más y vas a ver cómo vas a... Entonces, usted pareciera que lo que nos está diciendo no es nada popular ni práctico, Padre Antonio, ¿es así? Bueno, vamos a ver, si solamente hubiera un aquí y ahora, un más acá, es decir, si todo se acaba con la muerte, entonces todo es permitido. Entonces ya no hay ni una verdad, ni hay una conciencia, ni nada, sino simplemente lo práctico. ¿Qué es lo que te va mejor para el aquí y ahora? Para un tiempo determinado, corto, limitado, no voy a decir que la verdad sea lo más económico, lo más beneficioso, lo más placentero, Rentable. lo más recompensable, ¿no? Entonces, eso precisamente es la dificultad del camino estrecho. Ahora, si solamente fuese un aquí y ahora y después nada, entonces a lo mejor había que plantearse la cosa de otra manera. Pero como nuestra existencia no es limitada y corta, sino que va hacia lo eterno, en el momento que hay una eternidad, ahora es cuando dice, tener el beneficio de una mentira por un tiempecito, ¿ve? El ser el vivo, y ahora miento por aquí, engaño por allá, y he sacado este dinero, ¿para qué te sirve ese dinero? Si de todas maneras te vas a morir. Y después, ¿qué dijo el Señor? ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Si después tiene una eternidad, que ese dinero no le sirve para nada, ha trabajado por lo que no vale. Yo, sin embargo, viviendo la verdad, aunque sea, me cueste el ser muy ajustado a la verdad y tengo menos ganancias, me cueste el no poder ir por el camino donde van otros y tener menos popularidad, menos votos políticos, aunque me cueste muchas renuncias, si después tengo una felicidad eterna, si después tengo un premio eterno, la comparación de lo que ahora pierdo con lo que gano, eso ciertamente que lo mejor siempre es la verdad, porque hay vida eterna. Si no hubiera vida eterna, por eso para aquellos que niegan
¿Será posible que lo nieguen por desconocimiento verdadero, por una sinceridad de que ellos busquen y que estén convencidos y puedan demostrar que no existe la vida eterna? Pues ciertamente que eso no. Por un tiempo breve, alguna persona con que una mala formación que le han preparado así y que en su cuadro mental solamente ha tenido unos esquemas, puede ser que una persona así, que eso es muy raro y habría que buscarlo con lupa o microscopio dentro de este panorama del ser humano, no digo que alguna persona pudiera llegar a pensar así, pero cualquier persona del género común, donde está la iglesia enfrente que le está diciendo que hay una eternidad, donde tiene el Evangelio, tiene la enseñanza de que después de esta muerte hay una vida eterna, donde quiera que hay una cultura que nos dice que el hombre no termina aquí, que pervive, entonces las cosas son diferentes. Por eso no es cuestión de que el más vivo es el que sabe mentir, todas esas cosas, y el que sale más ganancias. Más ganancias para un día, hay un refrán que dice, ¿no? Pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Entonces, pan para hoy y hambre para mañana no es la solución. Entonces, hoy hay que comer, pero hay que vivir eternamente. No perder, no cambiar una eternidad por un placer inmediato. Lo inmediato pasa. Por eso hay que saber renunciar a lo que es pecado para obtener el bien eterno. En este mismo documento, en este ambiente de conciencia, porque a esto nos lleva la conciencia, la verdad, decía el mismo cardenal Newman, la conciencia no es una especie de egoísmo previsor, ni un deseo de ser coherente consigo mismo. Y aquí quería un poco preguntarle algunas cosas. Es un mensajero de Dios que tanto en la naturaleza como en la gracia nos habla desde detrás de un velo y nos enseña y rige mediante sus representantes. La conciencia es el más genuino vicario de Cristo, un profeta en sus mensajes. Qué bello, ¿ve? La conciencia es el más genuino representante de Cristo. Vicario de Cristo. Vicario de Cristo. Es decir, la conciencia revela, ¿no? Revela, me va a dar a Cristo. El objetivo no da, no crea ni inventa. Exactamente, porque es que la conciencia no es lo que me gusta. La conciencia no es lo que a mí me apetece en ese momento. La conciencia no es lo que yo en este momento considero, no es una consideración personal. No es algo impuesto desde fuera, que también es un drama en la moral católica. No es algo que a mí me lo están metiendo ahí, me están obligando a aceptar una serie de cosas, no. ¿Como los mismos mandamientos? ¿Unas normas externas? Es que los mandamientos no son normas externas, están impresos en el corazón y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. También revelan entonces la misma naturaleza del hombre. Lo único que me hace esa declaración externa es facilitarme el que yo conozca lo que hay dentro de mí. Por eso la conciencia me está diciendo que eso es malo, aunque no conozca los mandamientos. Personas que no conocen los mandamientos, y eso lo tenemos en ciertas culturas, ¿no? O ciertas religiones que no conocían los 10 mandamientos de la ley de Dios y sin embargo sabían que robar es malo, que mentir es malo, que hay una serie de cosas que ya lo tienen claro, aunque no todo lo tengan tan claro. Sin embargo, los mandamientos, que es una declaración que me viene de fuera a decirme cómo soy por dentro, qué es lo que tengo dentro, qué es lo que hay en mi naturaleza. Y como eso no es una imposición externa, es lo que está dentro de la naturaleza, me va a declarar abiertamente y directamente cuál es la verdad. Mire cómo bellamente, quizá no sirva para redondear, es más o menos una idea que decía el cardenal Newman, la leo textualmente. Para Newman, contrariamente a esa visión como externo, subjetiva de la conciencia, mera libertad o libertinaje, dice este texto, para él conciencia significa la capacidad de verdad del hombre, la capacidad de reconocer en los ámbitos decisivos de su existencia, religión y moral, una verdad, la verdad.
La conciencia, la capacidad del hombre para reconocer la verdad, le impone al mismo tiempo el deber de encaminarse hacia la verdad, de buscarla y de someterse a ella allí donde la encuentre. Conciencia es capacidad de verdad y obediencia en relación con la verdad que se muestra al hombre que busca con corazón abierto. Así es. Por eso va a todo en el fondo es la parte filosófica de la verdad. ¿Qué es la verdad? Entonces, aunque la pregunta es correcta, no, solamente entendida en el sentido correcto. Para mí, ¿qué es la verdad? Entonces, el para mí no es a mí qué es lo que me apetece, qué es lo que yo quiero que sea la verdad, sino qué es lo que yo pienso sobre la verdad. Entonces, según sea ese pensamiento, va a ser todo lo demás. Porque si la verdad es la adecuación de la cosa con su propia naturaleza, entonces estoy en lo correcto. Si la verdad es lo que me da un beneficio económico, entonces ya parto de un error de origen, lo cual quiere decir que nunca encontraré la verdad, porque busco algo que es falso. Y aquello que no existe nunca lo voy a encontrar. Entonces, lo que es falso no me lleva ni a la paz, ni a la felicidad, ni a la realización personal. No, nunca lo voy a encontrar porque no existe. No existe. Entonces, una verdad, esto es lo que me da beneficio económico, no existe. Así mi inclinación sexual me diga algo, así mis sentimientos me quieran decir que deje a mi esposo o esposa porque Hay no otra me llevo bien, persona, porque ¿no? otras cosas. Así tantas situaciones que nos van poniendo ahora como poco tolerantes. Así es, ciertamente, la situación en la que yo me encuentre no me va a ir cambiando la verdad a acomodarla para la situación actual. Es tan importante que sepamos que la única manera de poder tener la paz y realizarnos completamente, como dice el cardenal Caffarra, que lo que construye se ha enseñado lo que destruye, también va a enseñar en esta conferencia lo que construye. Y dice, la gracia de Cristo. Y él pone un ejemplo muy bonito, ¿ve? Dice, un ejemplo, ¿qué es lo que construye al hombre? Dice, pues vamos a empezar con un ejemplo. Dos hombres van caminando a la orilla, al borde de un río. El río va pleno, va desbordado, va completo, lleno. Entonces, uno sabe nadar y el otro no. El que no, se resbala y cae en el río. Dice, entonces, al otro, ¿qué solución le queda? ¿Qué hacer? Dice, puede hacer tres cosas. Y es muy bonito lo que dice, puede enseñarle a nadar. Entonces sería muy bonito, oye mira, echa un brazo primero, pero si está en el agua que se está ahogando, ¿tú crees que va a poder aprender ahora cuando esté sereno, cuando esté en una piscina, en un lugar adecuado, un río que vaya suave y manso, y entonces él está ahí al lado acompañándote, echa un brazo, el otro, respira así, haz esto, enseñarle a nadar? Dice, esto es el que piensa que el hombre se puede salvar por sí mismo, que Dios le da una doctrina para que él se salve. Segundo, le puede echar una cuerda y dice, agárrate y yo te saco. ¿Ve? Esto es un modo de salvarle, pero tiene que ser el que se agarre, y si no se agarra la cuerda y si no la encuentra, pues se va a ahogar. Entonces, y el tercero dice, pues el que sabe nadar se tira, lo agarra y lo saca afuera. Dice, Cristo hizo esto. Bajó del cielo, se despojó de su rango divino, se hizo hombre, se metió en el problema del hombre, le sacó, lo abrazó y lo sacó afuera, ¿no? Entonces, es la gracia de Dios la que salva al hombre, la que reconstruye al hombre. Entonces, la verdad es la gracia. Entonces, si queremos encontrar, por eso, mire, a las personas que están con estas desviaciones, ya orientaciones y demás, lo mejor es que cumplan los mandamientos. Mira, confiésate, arrepiéntete, haz esto. Y aunque tú tengas esa tendencia, podrás superarla y podrás salvarte. Encontrarás la verdad y la verdad te hará libre. Y cuando seas libre, serás entonces feliz. Qué bello camino y promesa. Tenemos que seguir con estos temas, pero el tiempo se nos ha acabado. Así es. Le pido la bendición para los oyentes televidentes y le invito para otra oportunidad.
si Dios quiere. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Gracias, Padre Antonio, gracias a los oyentes y televidentes y gracias al equipo técnico que ha hecho posible que estemos con ustedes. Hasta la próxima, no se muevan de nuestra sintonía.